Chao, Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la porción semanal, parte, cierto, de nuestra comunidad Benei Adon Olam, gilatbao.cl. Pueden encontrar ahí o como que Gilatbao en YouTube, que es por el medio, cierto, donde está saliendo esta transmisión también. En esta ocasión estamos estudiando la porción, cierto, llamada Re'e, Re'e, la porción Re'e. Estuvimos leyendo esta porción, ¿cierto? Esta semana, esta mañana, aquí en nuestra ceremonia de Shabbat, Tarit. Y bueno, nos trae pasajes, ¿cierto? Bien ejemplares que recordamos. Son de los pasajes típicos que uno recuerda de la escritura. Están ahí hechos bien particulares, que nos traen un eco en nuestros oídos, pero también a nuestro corazón. Para allá comienza diciendo Re'e. Dice, algunos traducen como he aquí. Re'e en realidad viene del verbo lirot, que es ver. Dice, mira, he aquí yo, dice, pongo ante ti, ante ustedes, la bendición, dice, brajá uklala, y la maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Así comienza esta porción. La Parashat Re'eh, ¿cierto? Que se encuentra en el libro de Barim, está dentro del contexto de todo este libro que es una exhortación de parte de Moshe, de Moisés, hacia el pueblo de Israel, para que antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar ese Jordán, ese Jardín, ese río, el pueblo de Israel sepa con claridad qué es lo que tiene que hacer, a qué tiene que ponerle atención y qué no tiene que hacer y qué es lo que tiene que recordar. Cuando uno, ¿cierto?, estudia mucho y a la hora de dar una prueba, por ejemplo, no se acuerda de nada, no sirve mucho. Uno podría estudiar mucho, pero a lo mejor durmió poco, descansó mal, pasó algo, al final después se le olvidan las cosas y a la hora de la prueba no va a saber muy bien lo que tiene que responder o cómo tiene que corresponder, ¿cierto? En ese momento, las acciones que tiene que responder. Entonces cuando uno tiene que prepararse para dar una prueba, para cumplir una misión, tiene que recordar, ¿cierto?, las instrucciones. Y aquí, ¿cierto?, en esta porción, eso es lo que comienza diciendo. Recuerda que no solamente son palabras, sino que realmente coloco ante ustedes bendición, maldición. Les va a ir bien si hacen una cosa, les va a ir mal si hacen otra. Y todo viene, dicen, si escucháis. Si escucháis. Mira, yo coloco, si escucháis. Vamos a hablar un poco eh, de esa vuelta que le da la Torá a estos verbos. Un poco ayer comentó nuestro hermano, ¿cierto? En Kabbalah Shabbat. Pero vamos a ver un poco más, hilar más fino todavía en ese punto, en esta ocasión. Em, Dice el verso, ¿cierto? Cuando comienza la parashá, nos habla un poco de esta instrucción de oír, ¿cierto? Recordar, coloco bendición, maldición. Ahí son llevados, ¿cierto? Al monte Gerizim, el monte Ebal, donde ejemplarmente, ¿cierto? Se ve ahí la bendición y la maldición. Em, Eso, de hecho, esa parte donde hacen esta declaración, que ya se llama esa ciudad que está en medio ahí de esos dos montes, Naplusa. También la ciudad que se le llama Siquem. Está entre los dos montes, esos dos montes que son mencionados allí. Un monte, por así decirlo, con verdor y el otro monte seco, como para ejemplificar la bendición y la maldición. Ahora, ¿qué más nos trae esta porción? Nos trae el tema de los santuarios paganos que debían ser destruidos, toda la idolatría
que ellos se encontraran en la tierra, ellos debían recordar, no tenemos que seguir a otros dioses. Tenemos que, por lo tanto, eliminar todo vestigio, una vez que entremos ahí, de idolatría. No vayan a hacer cosas que viendo, preguntando, que escuchando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían los pueblos en esa tierra antes que ellos siguieran en pos de sus caminos? Entonces la instrucción era precisa: destruir todos los altares cuando una vez llegaran allí. Todos los altares, entiéndase, paganos, ¿cierto? También se menciona que habría un lugar prescrito para ir a adorar, a convocar, ¿cierto? El lugar que el Eterno escogiera. Sabemos que luego es Jerusalén, Jerusalén. Hay una advertencia nuevamente contra la idolatría, de no seguir en pos de los caminos de las naciones, porque realmente este era el gran problema en el que podían llegar a caer. Ante esto, ¿cierto? Nuevamente, las prácticas que estaban prohibidas en la tierra. Ahí también se menciona el caso de, ojo, cuidado cuando alguien dentro de tus hermanos te diga, sirvamos a otros dioses. Hay una fuerte advertencia dentro de todo este libro y de esta porción en particular sobre el oír. Más que solo el ver, es el oír. Aquí se condena, ¿cierto?, la Torá a Israel por murmurar contra el Eterno. Se le condena por oír, sirvamos a otros dioses. Son pecados, ¿cierto?, muy fuertes dentro de la escritura. Se habla sobre los animales limpios e impuros que se podían comer, que no. Un poco también separando, ¿cierto?, las prácticas de Israel con el resto de las naciones que iban a desposeer, ¿cierto?, en esta tierra. Tenían que apartarse, tenían que vivir diferente, comer diferente. Tenían que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con todas sus prácticas. De hecho, esto es particular porque hasta los días de Yeshua, la comida, ¿cierto?, era también motivo de idolatría. Y lo encontramos nosotros cuando leemos los textos de la Brit Hadashah, o del Nuevo Testamento llamado así. Encontramos también que dentro de las comidas, incluso la carne, había motivos de idolatría, como lo fue desde el tiempo antiguo. Por lo tanto, también es una advertencia contra, digamos, de prácticas idolátricas. Y a favor, ¿cierto?, de la práctica de la obediencia. También hay regulaciones que hablan sobre el tema de los diezmos, cómo debían, ¿cierto?, ser dados estos, cantidades para quien iba, ¿cierto?, el destino de estos, un poco de establecer cierto grado de justicia social, es decir, que cada uno va a poseer una porción de la tierra, no por ello, ¿cierto?, la tierra completa le pertenece, sino que una parte le pertenece al Eterno. Y de esa parte que le pertenece al Eterno, de todas maneras deben compartir una parte de ella, porque el Eterno así les pidió. ¿Para qué? Para que los que caían, ¿cierto?, en alguna gracia, en algún problema, pudiesen tener, ¿cierto?, una manera de suplir sus necesidades. Y que el pueblo también tuviese una responsabilidad sobre esto. Luego se vuelve a repetir el caso del Pesaj, el episodio del Pesaj. Deben guardar, ¿cierto?, tantos días panes sin levadura, celebrarán la Pesaj, Pascua, en tal episodio. Pesaj, que es un relato, ¿cierto? ¿Qué es lo que prima dentro de la ceremonia de Pesaj? Es el relato, el oír el relato, lo que vivieron los padres, ¿cierto?, en Egipto, todo su camino de salida. Luego se nos habla de la fiesta de las semanas, en hebreo llamada Shavuot, semanas, y la fiesta de Sukkot, o las cabañas. Entonces, ahí está, ¿cierto?, en resumen, la porción de esta semana. En los profetas, en el libro de Isaías, nosotros leímos también pacto de paz y también la
invitación del Eterno a volver, ¿cierto? Y cómo Él iba a tomar de entre los hijos de Israel, ¿cierto? Sacerdotes también. ¿Ah? Él iba a restituir su porción. Bueno, hay, para poder captar en general el sentido de esta porción y de la Torá en general y de todo el texto de la Escritura, tenemos que entender que la fe no pasa solamente por el, por lo que se ve, ¿ya? Generalmente el mundo dice ver para creer, sino que en realidad en la Torah, ¿cierto? Lo más importante es el oír. Es más que el ver, es el oír. Eh, es más importante la palabra, lo que se oye, lo que se escucha, que una imagen. A veces se dice una imagen vale más que 1000 palabras, es cierto, puede ser esto. Pero una imagen, si no representa ninguna palabra, tampoco sirve de mucho. ¿Ok? Uno puede ver, hay personas que pueden ver imágenes muy fuertes, a lo mejor en la vida, o cosas muy fuertes, eh, simplemente el hecho de lo que está ocurriendo es muy fuerte. Pero si la persona no piensa nada, no se le viene ninguna palabra a su mente, a su corazón, de qué significa esto, para decir qué maravilloso, o decir qué terrible lo que estoy viendo, no significaría nada una imagen. Pasarían como hoy en día, ¿cierto?, las imágenes de las redes sociales, de internet, ¿cierto? Donde pasan, usted, hoy día consiste en eso, ¿cierto? Un poco el internet. Mirar muchas imágenes, muchas noticias, muchas cosas que pasan al mismo tiempo y uno va viendo y viendo y viendo y viendo y viendo muchas cosas. Pero ¿cuánto de eso se queda? A lo mejor el otro día no nos acordamos de casi ninguna. Y uno dice, claro, una imagen vale 1000 palabras, sí, se pueden resumir muchas palabras en una imagen. Pero si lo que le da vida, en el fondo, a las imágenes, al mundo, lo que vemos, a lo que interpretamos, son las palabras. Es el lenguaje en sí. La interpretación de lo que estamos viendo. Lo que nosotros, ¿cierto? Vemos ahí es lo que, las palabras, por así decirlo, que construimos de lo que significan las cosas. A veces vemos algo y lo comentamos. Y ahí formamos, ¿cierto? Una conversación, le damos vuelta a algo, podemos reflexionar, etcétera. En general, ese poder sintético que tiene una imagen siempre se puede profundizar y dar una vuelta a través de las palabras. Y es de hecho algo central en la Torah. ¿Cómo el Eterno se da a conocer a su pueblo o a la escritura? Dice que Adán caminaba, dice, en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y oía, ¿cierto? Conversaba con Dios, hablaba con él. El Dios que se le aparece también a Abraham, Isaac, Jacob, no es un Dios que se muestra físicamente, sino que es un Dios que les habla. Les habla. En algún momento conversa con ellos. También, cuando Moshe vio la zarza ardiente, Moshe pudo haber pasado de largo. Pero Moshe oyó, ¿cierto?, una voz que le llamaba desde la zarza ardiente. Y ahí fue cuando él se acercó a escuchar las palabras del Eterno. También los hijos de Israel en el monte Sinai vieron nubes, truenos, relámpagos, vieron el monte humeante, pero lo realmente terrible era escuchar las palabras del Eterno. Le dice el pueblo, ¿cierto?, a Moshe, anda tú, no vaya a hacer cosa que a nosotros nos pase algo. Era fuerte la imagen, ¿cierto?, del monte Sinai. A lo mejor cualquiera, si estuviera en un monte así, con las características que se nos describen, estaríamos quizás pasmados. Pero lo que realmente era lo más fuerte eran las palabras del Eterno. Oír esas palabras era lo más terrorífico, por así decirlo, en ese momento. Son las palabras. Y el Eterno en muchas oportunidades se da a conocer, no a través de una apariencia visible, de manera literal, sino de una manera invisible, como un Dios que habla, que manda, que ordena, que promete, que desafía. Un Dios, ¿cierto?, y que habla palabras y esas palabras tienen un eco. Palabras de vida eterna, como también las que trajo nuestro amado Maestro.
Nuestro maestro también dijo en una oportunidad, de hecho lo leímos, ¿cierto? Ustedes me han visto, pero no han creído en mí. A uno dice ver para creer, pero muchos vieron y no creyeron. Porque lo realmente importante cuando uno cree, ¿cierto? Es realmente atender a las palabras que el Mashiach dijo. Son sus palabras las que tenemos que creer. No solamente el haberlo visto o no, porque no lo hemos visto, no vimos a Dios, pero creemos en esas palabras. Y eso es lo importante, ¿cierto? Creemos por el oír, la fe viene por el oír. Y el eterno Dios habló desde el fuego. Oíste el sonido de las palabras, pero no viste ninguna imagen. Dice Shemot, solo oíste una voz. Ten cuidado ya que no viste ninguna imagen el día que Dios te habló en el monte Joreb, dice la Torá. No viste imagen alguna. Pues Dios, el Dios que nos habla en el corazón, en realidad no se le puede ver. A Dios no le podemos ver. Es aquí, ¿cierto? También la importancia de lo que nos habla hasta para allá, de prohibir las imágenes y la idolatría. Si a Dios no le podemos ver, está prohibido hacerle una imagen, hacerse una imagen de él. Porque cualquier imagen, ¿cierto? En realidad podría ser interpretado por cualquier persona de una forma diferente. Todo, ¿cierto? Que observamos el mundo, que vemos las cosas, podemos interpretar las cosas. Pero una palabra se puede entender mucho más fácil. No, o sí, no haréis imágenes, ¿cierto? Y esta para allá es muy dura en cuanto a la idolatría. No se harán imágenes. No irán tras esos ídolos que tienen ellos, que han fabricado. Sus ídolos, dice el Salmo, son plata y oro. Obra de, obra de artífice, de hombres. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Esa idea de que el Eterno pueda ser identificado como algo que podamos ver así como en cualquier momento, en cualquier instante, no es una idea, ¿cierto?, propia de, digamos, obviamente aparecen vestigios de esto en la Torá con sus mensajeros cuando le habla a Abraham, del Mesías, etcétera. Pero no es como la imagen clave que tenemos que entender en el día a día. ¿Okay? Dice está más allá de lo que podamos simplemente ver, de lo que nuestros ojos pueden ver. Es más grande, no podemos encasillarlo, es más grande que cualquier cosa que hayamos visto en nuestra vida. No podemos abarcarle ni podemos dimensionar a través de una imagen qué es lo que es Él. Y una manera, ¿cierto? Y un sentido que no se puede muchas veces imaginar son eso. Cuando uno escucha las palabras, oír. A lo mejor inmediatamente se hace una idea, pero cuando uno oye algo. Pero las palabras tienen que marcar. No son visibles las palabras, solamente las decimos. Por lo tanto, ¿cierto? Lo clave dentro de la parashá y de todo este libro son las palabras. Shema Israel. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Im Shamoa Tishmeu dice, si escuchas, si oyes. Si oyendo oyes los mandamientos que yo te doy hoy, para que ames al Señor tu Dios y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. También Moshe y los sacerdotes le decían al pueblo, prestad atención y oíd, Shema Israel, escucha cielos, dice Moshe, y hablaré. Tierra, oye las palabras de mi boca. De hecho, el libro de Shemot, en general la Torah está llena de este verso, de este verbo, oír. Ahora, hay un ejemplo diferente como parte está para allá, que es el verbo ver, ¿cierto? Dijimos al inicio, esta primera palabra, ¿cierto? Que nos pareciera que el Eterno está tratando de hacer una imagen, ¿cierto? Está apelando a la vista de ellos y no al oído, no al oír. Pero en realidad, si examinamos bien, no está apelando simplemente al ver, sino que está apelando al oír, en este caso. Usa un verbo, ¿cierto? Que es mira, porque les va a poner un ejemplo, pero realmente
lo que tienen que poner ellos de atención es al oír. Por ejemplo, en muchos profetas se menciona de esta forma. Dice, y el profeta Yehudá tuvo una, perdón, el profeta, por ejemplo, Isaías, tuvo una visión sobre Judá y de Jerusalén durante los días de Usim y tal cosa. Y la visión comienza así: oíd cielo, escucha tierra, porque el Señor ha dicho, yo creé hijos y los hice crecer, pero se rebelaron contra mí, etcétera. Tuvo una visión, pero ¿qué es lo importante de la visión? Y vi tal cosa. Lo importante es lo que el Eterno le habló en la visión. Oíd cielos, escucha tierra. El Señor dijo, hijos crié, los hice crecer, pero se rebelaron contra mí. Lo importante de la visión es las palabras detrás de la visión. Es por eso también cierto que en esta parasha se condena tan fuertemente a quienes, a los falsos profetas. Porque dice, si alguien te dice, yo tengo una visión, yo tuve una visión y vi tal cosa, y le comentas al pueblo y es falso, dice que tal profeta merecía la muerte. ¿Por qué? Porque él dice, yo vi. Pero en realidad, más importante que lo que él vio, lo que alguien puede decir, yo vi algo en sueño, yo soñé, es lo que le fue hablado y lo que habló, finalmente. Si ese profeta habló en contra de la palabra del Eterno, habló algo falso, dice que merecía la muerte. A lo mejor muchas personas pueden tener alguna visión, un sueño, pueden tener alguna imagen, pero lo importante son las palabras. ¿Por qué la Torah condena al falso profeta? Por las palabras que menciona. No porque tenga una visión, no porque alguien tenga una visión, sino por lo que dice después de esa visión. Muchos por arrogarse la verdad, muchos por mentirle al pueblo y llevarlos a la idolatría, por tergiversar las palabras del Eterno, porque muchos viendo interpretan lo que quieren interpretar, o viendo algo simplemente oyen lo que quieren oír. Y esa no es la clave, ¿cierto?, de la Torah, sino que realmente poner atención a las palabras que el Eterno habló y no oír cualquier cosa, ni de cualquier persona, ni de cualquier sueño o visión, ¿cierto? Si bien, por ejemplo, Isaías vio su visión, de hecho dice, tuvo una visión, pero en realidad la visión es que el Eterno le habló y le dijo, hijos crié yo, pero se rebelaron contra mí. En realidad no mencionó nada. Por ejemplo, a Jeremías. Dice Jeremías, y vino palabra del Señor a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Dice, veo la rama de almendro, respondí. Y el Señor me dijo, bien has visto, porque yo vigilo que se cumpla mi palabra. Ahí dice, ve, tuvo una visión, veo el almendro. Pero en realidad, ¿cuál es la importancia de eso que le habló el Eterno en esa visión a Jeremías, por ejemplo? Que él vio la rama del almendro. En realidad se interpreta porque yo apresuro que mi palabra se cumpla. Yo vigilo que mi palabra se cumpla. Esa es la interpretación. No es simplemente, vi un almendro, tal cosa. No. Yo cuido que mi palabra se cumpla. Esa es la interpretación. Lo importante es la palabra, lo que se oye. Yo pongo delante, dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición, la maldición. La bendición se escucha, ¿cierto? Obedece los mandamientos. La maldición si no escuchan, y Shimeu dice, no oyen los mandamientos, etcétera. Entonces dice, mira, yo pongo. Pero en realidad la importancia más que el ver aquí, en este caso, es el oír. Mira tiene que ver con el tema de poner atención. ¿Ok? Fija tu mirada, tus sentidos. Pon atención en lo siguiente. Mira, estate atento. He aquí. Coloco ante ti tales cosas. Pon atención. Fija tu mirada. Eso es como lo que podemos entender de este verso. Ellos no están viendo la bendición y la maldición, sino que le está diciendo, oye, esto es. Después, ¿cierto? De todas maneras le ejemplifica con el monte. Y ahí, ¿cierto? Los lleva a un ejemplo claro de algo que tenían que mirar. Pero en realidad, viendo o no viendo el monte, ellos ya tendrían que haber entendido qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer.
Lo importante era hacer caso a esas palabras. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra, que vas a tomar a poseerla, proclamarás, ¿cierto? En el monte Gerizim las bendiciones y en el monte Ebal las maldiciones. Y cuando hayas cruzado en la tierra, que el Señor tu Dios te da, que levanta algunas piedras grandes, recúbrelas con yeso, escribe en ellas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado, para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios, el Dios de tus padres, te prometió, etc. Y así, tenían que mirar, ¿cierto?, los montes y escribir en piedras talladas, piedras grabadas, las bendiciones y las maldiciones en estos dos montes. ¿Diseñados para qué? Uno ve el monte, tiene que mirar lo que está escrito en esas matzebot, en esas piedras. Las palabras que estaban allí descritas. Recordando, ¿cierto? Esto es lo que tenía que oír. Lo que veo es el resultado de lo que oí. Este monte está seco porque yo oí que si no obedezco, tendrán maldición. Y este monte está verde porque si oigo, hay bendición. En última instancia, siempre se trata del oír. Israel, cierto, es el pueblo llamado a rechazar todo tipo de imagen, todo tipo de apariencia, para seguir el oír. ¿Es más importante la apariencia, la imagen? ¿O el sabe escuchar y tiene temor de Dios? Dice, por ejemplo, en la Torá o la escritura de la mujer virtuosa, Eshet Hail. Dice, la vanidad, la hermosura, lo visible es pura vanidad. Porque un día vemos algo, el otro día quizás ya no lo vemos. Un día nos vemos bien, a lo mejor jóvenes, el otro día ya no nos veremos tan jóvenes, tan bien, quizás. Todo dice eso es vanidad, pasará. Pero la escritura dice, pero mi palabra no pasará. Y la mujer que tiene temor de Dios a sus palabras, lo que Él dijo, y hace conforme a ello, esta dice ser alabada. Una alusión también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no debe ser el pueblo, y todos nosotros, ¿cierto?, que se dejen llevar solo por las palabras. Perdón, solo por las imágenes, las apariencias. Porque las apariencias engañan. Y sí, una imagen vale más que 1000 palabras, pero las apariencias, las imágenes muchas veces son engañosas. No son tan claras. Pero la palabra del Eterno que Él nos manda debemos seguir. Hoy día, ¿cierto? Seguir esta voluntad, las palabras que descendieron del cielo. Hoy día quizás es más complejo porque hoy día todo tiene que ser por el ver. Hoy día todo se tiene que ver. Todo se tiene que ver. Eh, bueno, en nuestro país tenemos un ejemplo de cómo nos estamos peleando por las palabras también. ¿Cierto? De un escrito, una constitución. Porque sabemos que el fruto de lo que vemos, de las cosas que pasan, es también fruto de un escrito, a lo mejor un par de líneas. Un par de líneas puede cambiar muchas cosas, un par de palabras cambian la realidad. Y hoy día lo sabemos, ¿cierto? En este país está pasando todo esto. Y así de esa misma forma sabemos que las palabras del Eterno son las que realmente tienen autoridad, permanecen para siempre. Y eh, las palabras nos ayudan a conocer a Dios. Porque si hay algo que nos diferencia del resto de los seres vivientes y de las cosas que existen en el universo, es que nosotros nos podemos plantear preguntas, ¿cierto? A lo mejor los animales tienen cierta reacción en este mundo, perciben, pero no se preguntan, ¿cierto? Muchas veces reaccionan por reflejos. Alguien les puede dar un látigo y después azúcar. Y ahí actúan. Pero no se preguntan, ¿y por qué hace esto conmigo? Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo encontramos? El hombre tiene, la humanidad tiene que saber preguntarse, ¿dónde está Dios?
Eso es lo que nos diferencia las palabras, las preguntas. ¿Dónde? El hombre no debe dejarse llevar simplemente por este mundo, digamos, por todo lo que se ve. Tenemos otra capacidad. Lo que vemos, ¿cierto? No lo es todo. Muchos dijeron, ¿dónde está? Alguien nos hizo, ¿quién nos puso en este mundo? El sol, la luna, la tierra. ¿Qué fue lo que nos colocó acá? Algo fue. Pero nosotros podemos seguirnos preguntando, así como el pueblo de Israel lo hizo, y nosotros, ¿cierto? También lo hacemos hasta el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde le podemos hallar? ¿Dónde le encontramos? ¿Dónde está Él, cierto? ¿Cómo poder acercarnos ante Él? Así que esa es la gran pregunta, ¿no? Que hay en la Torá. Porque a Dios no le podemos simplemente ver. A lo mejor podemos ir a algún lugar, pero el Eterno dice, si mi presencia no está aquí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vengan acá si yo no estoy ahí, mi presencia no está ahí? Tenemos que aprender a encontrarle a Él. Eh, Dios no es, ¿cierto?, la luz enceguecedora del sol. Dios no es simplemente la majestuosidad de las montañas o la inmensidad de los límites de los confines del universo o la magnitud de las galaxias. Ni es, ¿cierto?, una presencia que se halla en todo lugar como las millones de estrellas que hay en el universo. Porque todo eso se queda corto. Ni siquiera, ¿cierto?, podríamos llegar a entender todo el código y el lenguaje de Dios y de conocerle a Él de una manera, digamos, exacta. Pero podemos buscar, podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué me habrá hablado? ¿Habló Dios alguna vez en la historia? ¿Quiere decirme algo a mí en mi vida? Y el pueblo de Israel habló. Y el pueblo de Israel debía preguntárselo, ¿y qué revelan estas palabras? ¿Qué significan para mí? Las palabras son dichas de manera ligera para que pasen y se las lleve el viento. O las palabras deben ser dichas para hacer pactos, para establecer promesas, para cumplir las promesas, para que eso sea una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Nosotros podemos preguntarnos por qué. A lo mejor usted le puede enseñar a su mascota a salir de aquí para allá, pero él no dirá por qué. ¿Y por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me llevas acá? Yo quiero ir allá. Pero nosotros podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué nos dices esto? ¿O por qué las cosas son como son? Entonces, no hay manera, por ejemplo, cuando uno sueña, cuando uno ve algo, de interpretarlo, sino a través del lenguaje. El lenguaje lo hacemos construyendo, ¿cierto? Con palabras. Cuando alguien tiene un sueño, una visión en la noche, en realidad podemos formar, nosotros tenemos la capacidad, así como ningún otro ser de este mundo, de formar nuevas realidades y nuevos universos, por así decirlo. Porque todo lo que vemos, ahí está, lo vemos. Al más que podemos hacer es descubrir lo que hay más allá de lo que vemos, lo más pequeño, más cómo está formado, a lo mejor, la explicación detrás. Pero nosotros podemos inventar cosas que no existen en este mundo. ¿Y cómo podemos llegar a interpretarlo? A través del lenguaje. Podemos llegar a crear, ¿cierto? Muchas cosas. Como el Eterno es una capacidad creadora, ¿cierto? Entonces, em, la idea de que solo somos personas en este mundo que venimos eh, a, digamos, como somos como animales, simplemente. No hay una moral, es errónea, porque realmente, ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los seres humanos? Que podemos hablar, razonar, entender, conversar, preguntarnos, y eso, todo eso le da un sentido moral al lenguaje. Lo que hablamos tiene un sentido moral. Tenemos que saber qué hablar, qué oír, cómo comprender las cosas. ¿Cierto? Cuando un animal mata a otro, no lo llevamos a los tribunales. ¿Cierto? O cuando un animal, no sé, agreda a otro, no lo llevamos a los tribunales. Pero cuando una persona lo hace, sí.
podríamos llevarlo, ¿cierto? Juiciarlo. Porque nuestras acciones en este mundo, ¿cierto? Nos separan. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar, de usar el lenguaje. Y eso tiene un sentido moral. Y eso es lo importante detrás de toda la parashá y de toda la Torá. El profeta falso, las imágenes de los ídolos, los altares, la bendición, la maldición, todo lo comprendemos a través de palabras. En un tiempo se creyó, de hecho, en el mundo, que Dios era solamente una fuerza. Dios creó las cosas, las dejó ahí puestas, nosotros las observamos, son maravillosas, pero después desaparece de la escena. Pero la Torá nos dice que Dios nos habla. Dios nos creó las cosas, fue una fuerza que hizo y desapareció. Dios nos habla a cada uno de nosotros personalmente. Se acerca a nosotros, a nuestros corazones. Él está con nosotros, nos habla, participa. Y lo hace a través de su palabra. Y sus palabras que habla cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Las palabras son las sagradas. Las palabras de vida eterna que nos trajo el Maestro, que nos trajo Yeshua. Las palabras de la Torá que nos cambian, nos transforman. El mundo muchas veces ha querido cambiar, ¿cierto?, el sentido de lo importante. Hoy día todo se vende con imágenes. Pero ¿qué hay detrás de cada imagen? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere construir? ¿O cuál es la imagen que se quiere formar en nosotros? ¿De qué nos quieren convencer? Nosotros tenemos que entender bien el lenguaje que hay allí. Y si tenemos muchas veces cuidado de las cosas que nos dice este mundo, de la publicidad y tantas cosas que hay, ¿por qué no deberíamos tener cuidado también de las palabras que el Eterno nos habló, su palabra, que nos enseñó? Él dice, yo puse ante ustedes la bendición y la maldición. Ahí está. Tienen que oírla, tienen que acatarla. Miren, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Pero qué puso? Palabras. Miren, puse palabras. Es nuestro deber como creyentes, así como lo ha hecho el pueblo de Israel, que se le llama el pueblo del libro, el pueblo judío. Practicar la lectura, practicar el estudio, practicar, ¿cierto? Incluso la lectura en voz alta, como se hace con la Torá. Practicar las palabras, saber interpretarlas, saber qué hay allí, indagar detrás de cada una, no quedarnos simplemente con lo superficial. Si hay algo que en este mundo, sobre todo los que quieren imponer a otros, ciertas utopías, digamos, ciertos modelos de sociedades, siempre cuando los poderosos, las élites quieren implantar un modelo, implantan una imagen de cómo deben ser las cosas a los demás. Y siempre son gente que sabe interpretar, gente letrada, gente que conoce un poco más que los demás y quiere imponer un modelo, una imagen a los demás. El Eterno le dice al pueblo, cuidado, yo no te voy a imponer una imagen en la tierra, recuerda mis palabras. Si tu propio hermano te dice, sigue a otros dioses, sigue estas costumbres, lo que hacían otros, no le hagas caso. Al contrario, ¿cierto? Le dirás. Si un profeta se levanta contra ti y te dice palabras diferentes, cuidado, no le hagas caso. Advertencia, ¿cierto? Cuidado con las palabras. Porque muchos a veces le hacen creer a la gente, si haces esto te pasará esto. Y la gente se hace una imagen de las cosas que vendrán. Y si hago esto pasará esto, acá, esto vendrá. Y a lo mejor nunca pasa. Y nunca viene y nunca llega. Pero las palabras del Eterno sí se cumplen. Bendición y maldición. Ahí están. Podemos ver la historia de Israel. Podemos leer la Biblia, podemos ver la historia universal, si queremos. Veamos qué cosas han pasado, si se cumple o no. Ahí está la clave, son las palabras. Sepamos entenderlas. Dice, pongo bendición si oyes, pongo maldición si no oyes los mandamientos. Y oír es entender, comprender, obedecer, todo esto.
Si realmente no nos disponemos en nuestra vida a entender las cosas que están diciéndonos, pasando, lo que alguien quiere imponer, lo que otro quiere imponer, vamos a seguir nosotros siendo, digamos, por así decirlo, las ovejas que se dejan llevar por todo el mundo, hacia donde el mundo los lleva. Pero el Eterno le dijo a Israel, cuando entres ahí, no te dejarás llevar por las naciones. No te dejes llevar por este siglo. No te dejes llevar por esta sociedad. No te dejes llevar por las imágenes que ellos tienen, por lo que ellos quieren lograr, lo que ellos quieren hacer, las imágenes de acá, acá. No, es que esto, que la sociedad, que aquí, que allá. No te dejes llevar por eso. Ante todo dice, oye mis mandamientos. Esa es tu bendición. No persigas bendiciones ajenas. Quizás no las alcance y no sean para ti. Y quizás solo sean maldición para ti. Pero cada uno debe saber que las palabras del Eterno para uno siempre serán bendición. Siempre estarán puestas ante nosotros como algo fiel, fidedigno, porque el Eterno cumple su palabra. Sus palabras son de vida eterna, son permanentes. Y así como los cielos y la tierra permanecen, así también permanecen sus palabras, como leíamos en el profeta. Así se mantienen. Creámosla, entendámosla, indaguemos en ella. Ahí está la bendición. No en el resto, no en lo que vemos que hacen los demás, no en lo que los demás quieren hacer. Con todo lo válido que es cierto que cada cual actúe y luche por lo que cree justo, pero que cada uno mire realmente donde tiene que mirar, porque ahí está nuestra bendición, ahí está también nuestra maldición y las cosas que a veces fallan y nos equivocamos. De comunidad, ¿no? Esto es el comentario, un llamado eh, a oír, así como las palabras del Eterno nos llaman a oír, estamos reforzando las palabras de Moshe en nuestra vida. Hagamos caso, seamos rebeldes, seamos ciertos humildes como Moshe, que aún sabiendo esto que incluso para él no se iba a cumplir, él aseguró que esta palabra es fiel. Aun cuando él no alcanzó la promesa, como nuestros padres, muchos de ellos, les fue prometido algo y a lo mejor no lo alcanzaron, pero ellos creyeron hasta el final que las palabras, las promesas de Dios son fieles y firmes. Y creamos en esto hasta el final. ¿Okay? No es ver para creer, es oír para creer. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.